Hola amigos, estamos ahora mismo en la cafetería en el patio de la Galería Nacional del Retrato, que es un museo muy bonito de Washington, y tengo el placer de tener aquí a un amigo y a una persona muy singular, muy especial, porque tiene realmente un currículum kilométrico, y eso también obviamente es un sinónimo de su talento, ¿no? Es académico, es profesor, es escritor, es articulista, es una infinidad de cosas y nos va a ayudar a entender la importancia del español en el mundo y específicamente en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Y como tengo tantas preguntas que hacerte, le he pedido que hagamos una especie de entrevista rápida con respuestas y preguntas muy rápidas, porque tengo tantas preguntas que si no sería muy difícil responderlas. ¿Te parece? Sí, Pablo, muchas gracias. Y ante todo, el título de académico, el título de currículum en realidad no importa. Yo soy simplemente un servidor de una lengua que ha dado mucho en la historia, que ha forjado muchísimo. Vamos ahí. Sí, vamos. Nombre. Roberto Carlos Pérez. Nacionalidad. Nicaragüense. Lugar de nacimiento. Granada, Nicaragua. Edad. 48 años oficialmente. Extraoficialmente es otra cosa. Profesión. Músico y escritor y profesor universitario. Vocación. Artista. Con todo este bagaje que tienes, ¿de dónde te sientes? Hablo el idioma del arte, el arte me mueve a mí y eso no lo decidí yo, el arte decidió por mí. Yo soy simplemente un servidor, soy el eslabón que tal vez a través de todo lo que hago, que no es talento, es más dedicación. El arte necesita mucha persistencia, paciencia. Es, como decía yo, un tratar de sanar ese inconsciente colectivo, ¿no? ¿Y de algún país te sientes? ¿Nicaragua, de Estados Unidos, de tu país de procedencia o una mezcla de todo? Ciudadano del mundo, ya que pues me sacaron porque de niño no tomé la decisión de Nicaragua. Crecí en los Estados Unidos y, como dice Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad. Muy bien, esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué viniste a Estados Unidos? Por la guerra civil en Nicaragua, y no es que vine, me trajeron, y estoy aquí. Y a pesar de las circunstancias me aferré a esa lengua, al español, ¿no? Cuando estaba en lo que en la lingüística se llama la edad de peligro, ¿no? En donde para apoyarte en el idioma que tienes que hablar para sobrevivir, olvidas el idioma anterior. O sea, eso se llama la edad de peligro, que ronda los 11, 12, 13 años. Pero en casa estaba papá y mamá que me decían, el español aquí es todo. Afortunadamente, esta va a ser otra de las siguientes preguntas. Eres la primera persona que yo conozco, así directamente, que es miembro de una Real Academia de la Lengua. Pero, en tu caso, no solamente eres miembro de la Real Academia de la Lengua de Estados Unidos, de España, sino también de Nicaragua, de tres. ¿Qué significa ser miembro de estas Reales Academias de la Lengua para ti? Es un servicio. En realidad es un servicio que me honra ser correspondiente de estas academias. Me honra porque es una lengua por la que he dado la vida. Es decir, yo tanto por el idioma musical y por esa lengua que no solo me da de comer, sino que me nutre, me da vida, me da aliento. Es una apuesta por la vida, ese es el español para mí. El lema de la RAE es limpia, fija y da esplendor, pero ¿para qué sirve realmente una academia de la lengua? Tendemos a pensar que las academias son entes que imponen. Primero, el español es la primera lengua que crea una academia de la lengua. No existía en ninguna otra lengua. También el español produce la primera gramática de Nebrija en 1492 y eso es inédito en las lenguas modernas. En latín, por supuesto, había gramáticas, pero en el caso de las academias tendemos a pensar que imponemos, ¿no? Reglas, ¿no? En realidad nosotros seguimos y damos coherencia para que la gente, las personas, los hispanohablantes tengan herramientas
para poder consultar cuando haya una duda. Las gramáticas, los diccionarios, los diccionarios de dudas y todo lo demás. Simplemente observamos y miramos cómo la lengua se comporta, y por eso limpia porque tratamos de quitarle esas dudas, ¿no?, que en algún momento surge. Por ejemplo, un fenómeno en este momento es que los verbos que terminan en AR se están comiendo los verbos en ER e IR. ¿Por qué? Necesitamos observar ese fenómeno. Eso es una de las misiones de las academias. Muy bien, esta pregunta tiene una respuesta de 3 horas, ¿no? Claro, Pero sí. a ver si me la puedes hacer más sucinta. Tu vida profesional se centra en la literatura y en la música. ¿Qué es para ti la literatura y la música? Y específicamente, ¿qué haces en música? Estudié música clásica, soy trompetista, he enseñado por 25 años música clásica, y enseño lengua española en la Universidad de Howard. ¿Qué es la música y la literatura para mí? Es respirar. Es la vida. Respuesta. Así de sucinto. Sí. Si te mandan a una isla desierta y te dicen, te damos un instrumento musical o un papel y un bolígrafo para escribir, ¿cuál de los dos eliges? El papel, porque a través del papel puedo escribir, y lo que está escrito no se puede borrar. Lo escrito está, y con base a eso podemos refundar y hacer nuevos instrumentos y todo lo demás. Por eso la palabra escrita es muy importante. Obviamente es muy importante para ti la literatura, has escrito libros, infinidad de artículos. ¿Para qué sirve la literatura? No lo es la literatura, no ha servido para dar cuenta de lo que surge y lo que sucede en la humanidad. Decía Honoré de Balzac, la novela es la historia privada de las naciones, la literatura es la historia privada de las naciones, es decir, lo que la historia falsea, porque ya ni siquiera omite, ya la historia la falsean, crean confusión, los historiadores ya no van, raramente tienen una ética. Entonces, ¿para qué sirve la literatura? Bueno, es difícil contestar eso, porque una mesa sirve para comer, una silla sirve para sentarse, pero la literatura sirve para que nos autoanalicemos, para que pensemos, y eso es lo que las economías posmodernas quieren que no hagamos, quieren que seamos seres amorfos, que no cuestionemos y que seamos prácticamente zombies para que consumamos todo lo que la corporocracia, la canalcracia quiere que consumamos. ¿Cuántos libros has leído? No lo sé, ya no, Más o menos. Es imposible, o sea, yo no medir es muy difícil, no Cientos, sabría. Miles quizás, no sé, no lo sé. ¿Qué tipo de libros lees? De todo, principalmente poesía. La poesía es lo natural, es lo que viene con el ser humano. La prosa es anómala, es decir, el ser humano tiende a hablar prosódicamente. En inglés se habla de una manera, el iámbico, en español hablamos en octosílabos. O sea, hay un ritmo que cada lengua tiene. La poesía me da eso, pero leo más poesía que prosa, y por supuesto me encanta la filosofía, me encanta la historia, todo lo que tenga que ver con el conocimiento humano a la manera renacentista, ¿no? El siglo de oro español, en donde estaban todos los saberes, y no la tecnificación que existe ahora a través de las especialidades. Necesitamos seres completos, o sea, seres totalmente equilibrados en conocimiento. Por eso estoy en contra de las especializaciones. Dame 5 libros o 3 esenciales en español. 3. El Quijote, por supuesto. Ese va porque está en todo el mundo. El Cid, porque es la primera épica que subvierte la épica en sí, o sea, por muchas razones. Y La vida es sueño, de Calderón de la Barca, la obra teatral. ¿Por qué crees que la gente no lee tanto en general? Porque estamos en la época de la imagen. La imagen vale más que la palabra escrita, pero es todo lo contrario. Una palabra escrita crea miles de imágenes. Entonces, como estamos en la época de la imagen, es decir, estamos en la época en donde queremos poner la foto en las redes sociales, y sobre todo con la inteligencia artificial, que es un peligro, pero inminente. Todo lo queremos fácil. En cambio, la literatura, que cuesta un poquito entenderla, o cualquier tipo de forma escrita, porque la escritura es una desviación del habla, es una estilización del habla. Entonces, por eso, como es muy difícil, cuesta, y nos vamos por lo más fácil.
Por eso en la edad de la imagen y de la foto, sobre todo de la foto feliz, de la foto del ganador, del hombre que se hace a sí mismo, del hombre triunfador, de la persona triunfadora, la mujer triunfadora, leer cuesta mucho, claro que sí, sobre todo cuando hay magnates que han dicho que su propósito es hacer desaparecer el libro de la faz de la tierra. ¿Qué se puede hacer para que la gente lea más sucintamente? Tener libros en casa. Es muy importante que el libro no sea una amenaza para el niño. ¿Qué aporta leer? Sentir, aporta el sentir, porque mucha racionalidad, Pablo, demasiada racionalidad, si no le introducimos el componente espiritual, no vamos a ningún lado, entonces producimos el reino de terror que produjo Francia. O sea, mucha racionalidad sin una espiritualidad que la vale no sirve. Esta pregunta definitivamente podrías hablar seguro 10 horas o 20 o 30 o varios días, ¿no? ¿Qué significa el Quijote para ti? Que lo has mencionado antes. Bueno, se ha dicho que el Quijote es el ADN de la literatura universal, tanto antes y quedamos en condición de inventar el porvenir. Ahí está todo, la novela sentimental, la poesía italianizante, el soneto, la filosofía, la tragedia. En el Quijote está todo. Y sin el Quijote no podemos explicar, por ejemplo, los Estados Unidos sin el Quijote es imposible. Sin la presencia del español, incluso antes y después del Quijote, no se explican los Estados Unidos. Por ejemplo, ¿qué libro consultaron los padres fundadores de la patria cuando firmaron la Carta de Independencia? No consultaron la Biblia, consultaron el Quijote. ¿Por qué? Porque es el libro que leían en español los padres fundadores de la patria, como Benjamin Franklin, George Washington, lo leían en español, ellos hablaban en español. ¿Y qué decían del Quijote? Que era el mejor libro jamás escrito. Todos ellos, desde que el Quijote salió de la imprenta en Madrid, todos lo leyeron y todos tienen en alta estima. De hecho, Shakespeare leyó a Cervantes, pero Cervantes jamás leyó a Shakespeare. Y lo sabemos porque Shakespeare compuso una tragedia, la tragedia de Cardenio, y él la leyó posiblemente en traducción de Thomas Shelton de 1612. ¿Qué importancia ha tenido, ahora que mencionas el tema de España en la creación de Estados Unidos? Bueno, a ver, ¿quién nombra a los Estados Unidos los Estados Unidos? Bueno, es precisamente España, y eso lo tendemos a ignorar y a olvidar, pero a propósito. Por ejemplo, Bernardo Galvez, que era un militar de carrera y que había cartografiado, incluso siguiendo las huellas de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Él fue quien unió a España con las 13 colonias y gracias a él 12.000 soldados vinieron acá a las 13 colonias a luchar contra el Imperio Británico, que era un imperio verdaderamente depredador. Y a través de Galvez, por eso Galveston en Texas, ¿no? Reciben vestimenta, municiones, armas, comida, todo. Entonces, sin los españoles no habría, creo, Estados Unidos. Independencia. No hubiese independencia. De hecho, la primera piedra de la Casa Blanca la puso un español, Pedro Casanave. O sea, entonces, digamos, o sea, aceptemos las cosas tal cual son. O sea, obviar el español en los Estados Unidos es borrar la historia, que le quiten el nombre a California, que es Rodríguez de Montalvo, viene de una novela de caballerías. O sea, Harvard, por ejemplo, en los anales de Harvard, donde la misma universidad avala que los primeros que fundaron universidades en América fueron los españoles. Y, por ejemplo, que cartografiaron toda América. Cuando hablo de América no hablo de los Estados Unidos. O sea, por eso el Golfo de América tiene que ser llamado el Golfo de México, porque quienes lo cartografiaron fueron los españoles. Entonces, para nombrar algo hay que ser cartógrafos. O sea, uno no puede decir esto me nace y me place nombrarlo así. Para eso hay que tomar pestañas y leer mucho. O sea, que no se puede entender Estados Unidos sin el español. Jamás. No se puede entender. Incluso, por ejemplo, el discurso inaugural, el segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln, with justice to all, with malice toward none, es una frase del Quijote. Mi propósito es hacer el bien, no el mal. Hasta Abraham Lincoln, o sea, Pequeño plagio. todos somos copiones.
en realidad es un préstamo, es lo que hablaba al principio. O sea, Martin Luther King, ¿qué es lo que hace en el discurso I Have a Dream? Es el Quijote recreando la edad de oro. O sea, incluso en la era posmoderna hoy, o sea, alguien como Bob Dylan, por ejemplo, Desolation Rock, esto ha sido totalmente investigado, el álbum icónico de él es una réplica del censo de la cueva de Montesinos. O sea, mucho, por ejemplo, Shrek, vemos al antihéroe con el burro que habla, o sea, Sancho Panza, Don Quijote, o sea, vemos el Quijote por todos lados. Y nada, es triste ver como un libro que lo lee todo el mundo, porque yo puedo leer el Quijote en el español original, pero a ver si se puede leer Shakespeare en el idioma original. Necesitamos muchas notas al pie, incluso prácticamente una traducción. La comunidad hispana en Estados Unidos obviamente crece cada día a todos los niveles. Ya a nivel económico, el PIB que genera la comunidad hispana es mayor que la economía de toda España. Y somos ya 60 millones de hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro del español en este país? No soy adivino, pero 60 millones censados, que ya sobrepasa. Hay muchísimos más, habemos más hispanohablantes que hablamos el español como nativos en los Estados Unidos, y es la lengua en los Estados Unidos que más se estudia como segunda lengua. De hecho, hay cifras que lo demuestran. Realmente quien habla español o es bilingüe en español gana muchísimo más que una persona que solo habla un idioma o es bilingüe en otras lenguas. ¿Y cómo lo ves el futuro para el español? Muy prometedor, porque lo hablamos en los 5 continentes. O sea, es la única lengua que se habla nativamente en los 5 continentes, y es la lengua que en este momento más valor económico tiene. Más del 40% del Senado y el Congreso de los Estados Unidos legisla en español. Si no me equivoco, después del mandarín, el español es el idioma más hablado materno en el mundo, ¿correcto? Correcto. Y bueno, sabemos porque pues, el mandarín pues hay una alta población, pero el español, donde uno va, siempre hay un país que tiene el español como lengua oficial. ¿Y cómo te hace sentir entonces, por ejemplo, que Trump haya quitado la página web de la Casa Blanca en español? Curiosamente, habiéndole votado más hispanos que en la última elección, y eso indicaría que está tirando piedras contra su propio tejado, porque deja de acceder a un público que votó más por él. O sea que es un poco incomprensible en ese sentido, pero ¿cómo te hace, cómo reaccionas a eso? Lo que me confunde y me atemoriza es ver la falta de crítica o autocrítica que tenemos hoy los votantes, porque miramos a un mesías en cada persona que elegimos como presidente o gobernador o como se llame. En realidad ellos son servidores nuestros. Pero si hablamos de lo que ha pasado, que han quitado el español de las redes sociales, de la Casa Blanca y todo, pues yo les pido, pues quiten la primera piedra de la Casa Blanca, como he dicho, ¿no? O sea, que quiten, que borren todo lo que el español ha hecho en los Estados Unidos, que le quiten esa primera línea en The Pursuit of Happiness, que viene del Quijote, o sea, que borren todo eso y a ver si no se desmorona la Casa Blanca. Antes tocaste esto parcialmente, ¿no? Pero tú mantuviste tu español en Estados Unidos, ¿no? ¿Crees que muchos padres, para hacer que sus hijos se adapten más rápidamente a los Estados Unidos, dejan de hablar en español a sus hijos, o incluso hacer que estudien en español, y que esto realmente perjudica mucho a los niños para el futuro? Es más trágico, Pablo, porque es por pereza. Por ejemplo, un niño le habla en inglés al papá, el papá le responde en español o la mamá le responde en español, y ahí les amputan el conocimiento y sobre todo la capacidad de triunfar económicamente. De nuevo, el español da mucho dinero, entonces pues es simplemente por pereza, pero los están privando de muchas cosas y de mucho poder emocional, racional y también de valor adquisitivo. ¿Hace suficiente España y otros países latinoamericanos para promover, defender y propulsar el español en Estados Unidos? Muy poco. Incluso dentro de los académicos vamos más por la ideología que por la lengua misma. O sea, hay que estudiar los cimientos de la lengua, hay que estudiarla en todo su esplendor, porque el español es oro purísimo, Hay que estudiar cada verbo, cada sustantivo, y para qué funciona y por qué funciona, y dejar la ideología de lado y poner al español que hable, porque una cosa soy yo
pero el español es un ser vivo, como ¿Y toda crees que lengua. los países deberían de hacer más activamente Totalmente. proyectos, programas, intercambio, Los gobiernos tienen que promover, universidades? correcto, sí, y que dejen la ideología a un lado y que vayan por la lengua, porque una cosa es la lengua y otra cosa es los estudios culturales. O sea, eso no sirve. En realidad sirve para ciertas cosas, pero no para estudiar cómo funciona una lengua. Y desgraciadamente afortunadamente, nos comunicamos a través de una estructura lingüística, en este caso es el español. Regresando a ti, ¿escritor preferido y por qué? Rubén Darío y Cervantes. ¿Por qué? Porque vivieron una vida trágica y lo dieron todo. Lo dieron todo por una lengua, por una nación. El sistema la idea de patria la tenían tan arraigada. Y digo Darío porque Darío quizás es el mejor versificador en lengua española, porque lo hizo todo. O sea, claro, porque tenía detrás el siglo de oro. Entonces hablamos de un Rubén Darío afrancesado. No hay modernismo si no nos anclamos en la sintaxis y en todo el siglo de oro y la Edad Media española. Lo que hace el modernismo es rescatar lo que en algún momento se fue a dormir y que lo regresaron, porque no inventamos nada. Vamos al pasado y, como dijo Lope de Vega, estamos en condición de inventar en todo el mundo. ¿Qué aspiraciones literarias tienes? Ninguna, no, te lo digo sin sombra de falsa modestia. Lo único que quiero es tener el tiempo para leer todo lo que quiero leer, escuchar toda la música que quiero escuchar. En realidad sirvo muy poco para la camarita. Me da miedo, me da vergüenza, porque cuando hablo hierro y no estoy viendo lo que estoy pensando, que es escribir y practicar la música. No tengo ninguna aspiración, Pablo, en esos términos, porque yo sé que al medio minuto después de que vaya a la fosa, todo el mundo se habrá olvidado de mí, y es lo más natural. ¿Qué libro te gustaría escribir que no has escrito todavía? ¿Qué tienes en mente o qué te gustaría hacer? Me gustaría escribir, no lo sé, pero me gustaría escribir quizás un relato del español y el amor que siento inmenso por la lengua española y por la música. Y quizás un ensayo, no sé, que relate todo el amor que siento por este idioma que me ha dado todo lo que me ha dado, que me ha hecho sentir, me ha hecho llorar, me ha hecho reír, me ha hecho padecer, me ha hecho sentir, me ha hecho vibrar, me ha dado todo. ¿Dónde imaginas el español en 100 años? En todo el mundo, por todos lados, hasta en las zonas más remotas. ¿A quién darías el Premio Nobel de Literatura que no lo ha recibido? Tanto escritor vivo como muerto. Cervantes, Rubén Darío, Machado, que estamos en el centenario. Por Dios, poeta como Machado. O sea, es decir, el Premio Nobel sí es válido totalmente, pero en realidad el premio no hace al escritor. En realidad solo sirve para que se paguen los hospitales y una vejez un poco digna, porque lo dan a destiempo. Pero mucho me hubiese gustado que Darío, que tanto padeció y que murió en la calle, y Cervantes, que vida más trágica en toda la historia de la literatura no hay, ese dinerito le hubiese resuelto la vida. Si no hubiera lectores, ¿habría escritores? No. En realidad el escritor hace la mitad del trabajo, pero la otra mitad, que es la más importante, es quien abre el libro y lee y lo construye. Porque un libro cerrado es un libro que no existe. Y si el escritor no piensa que alguien va a leer lo que está escribiendo, ¿lo escribiría o no? Siempre, el escritor siempre, aunque digan que no tengan alguien en mente, porque es una charla, es un dar de mano, a alguien le estamos hablando. Ese alguien puede ser alguien que conozcamos o alguien imaginario, pero siempre estamos entablando un diálogo con alguien. Y ese mensaje va a caer en manos de alguien, y no sabemos si en nuestro tiempo de vida o posteriormente, pero alguien, con suerte, abrirá ese mensaje que enviamos. ¿Piensas que la poesía es una de las formas de arte más puro porque realmente puede emocionar a cualquiera, incluso una persona que no tenga, digamos, ningún tipo de educación, como la música, ¿no? Claro, sí. De hecho, una melodía de Beethoven mueve a cualquiera. Un verso mueve a cualquiera. De hecho, podemos citar versos de memoria, tanto en inglés o en cualquier otra lengua. O sea, ¿quién no ha escuchado, por ejemplo, el verso más citado y no sabemos de quién viene y se quedan con la mitad? Juventud, divino tesoro. Rubén Darío, no sabemos que es de Darío, pero es de Darío, porque nos quedamos sin la otra parte. Pero podemos citar, por ejemplo,
una oración de un cuento o una novela, pero un verso sí lo podemos citar de memoria porque lo llevamos en el corazón. ¿Qué es más poderosa, la palabra escrita o la hablada y por qué? La palabra escrita, porque la palabra escrita es una palabra pensada, estilizada y ya hecha es un pacto lingüístico con un lector que cada día va más deprisa. Entonces, la palabra escrita es muy importante porque se queda. La palabra dicha va al viento y erramos cuando la decimos. ¿Qué requisitos piensas tú que tiene que tener una persona para convertirse en un buen escritor? Disposición, abrir el alma, abrir la mente, abrir el corazón, olvidarse de tantos ruidos, de tantos momentos tan horribles que estamos viviendo y entregarse a ese placer inmenso que se llama la lectura a la cual se llega con total libertad. ¿A qué escritor vivo te gustaría conocer que no conoces ya y por qué? Difícil. Escritor vivo, Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, porque ha hecho un gran retrato de la sociedad postmoderna y con mucha valentía y de manera sencilla, con un lenguaje espectacular. ¿Y fallecido? Difícil. Rubén Darío, Cervantes. Sí. ¿Qué libro has releído varias veces y por qué? Cervantes. El Quijote. Cada primavera leo el Quijote porque siempre me va a enseñar algo, pero sucede algo. No puedo llegar a la muerte de Don Quijote porque ya me mata la esperanza. Entonces lo dejo antes de morir Don Quijote. Si un libro te aburre, ¿lo dejas de leer o sigues hasta el final? No, inmediatamente, hay que dejarlo. La lectura, hay dos verbos que no admiten el imperativo, es decir, la orden, amar y leer. Mientras más forzamos a la gente a leer, no lo van a hacer. Por eso es que yo digo, hay que tener libros en casa para que el niño llegue con libertad al libro. Hay que escuchar música clásica, sobre todo. Hay evidencia científica que un niño en el vientre materno, un bebé en el útero, expuesto a la música clásica, desarrolla habilidades motoras, cognitivas, todo, emocionales, de todo. Entonces, por algo. ¿Los libros son sagrados o se pueden prestar? Los libros no se deben prestar, se deben regalar porque los libros... ¿Pero tú prestas tus libros, por ejemplo? No, yo los regalo. Yo no presto libros. Porque prestarlos pues me crea una angustia, porque no los voy a recibir. No me los van a Se olvidan regresar. de devolverlos, ¿no? Exacto. Entonces yo los regalo porque los libros me han abierto puentes, amistades, muchas cosas bellísimas. Entonces ese es un don, o sea, dar un libro es crear una esperanza, es apostar por la concordia humana. En este país actualmente se están prohibiendo libros en sistemas escolares, en bibliotecas, etc. ¿Cuál es tu reacción a eso? Eso es muy peligroso. O sea, quien prohíbe un libro es capaz de matar, ¿eh? Es capaz de matar. El prohibir un libro es regresar a la Inquisición y no la española, porque hubo más quema de libros en las Inquisiciones, tanto en Inglaterra como en Alemania, pero de eso no hablamos. O sea, entonces, prohibir un libro es prácticamente quemarlo, desaparecerlo y es matar a un escritor que se quemó las pestañas, luchó por escribirlo. Entonces, ¿quién soy yo para hacer eso? Si lo hago, soy un asesino. ¿Cuál ha sido para ti el escritor más importante de la historia y por qué? Cervantes. De hecho, hay muchos clubes de lectura y escritores a nivel mundial a través de la historia que han dicho que el libro más importante que se ha escrito en la historia del hombre es el Quijote. De hecho, cuando le preguntaron a Fyodor Dostoyevsky, el gran autor de Crimen y Castigo, qué de bueno ha hecho la humanidad, y él dice, bueno, hay que callar y solo entregar una copia del Quijote. Última pregunta, ¿qué nivel tiene el español comparado a otros idiomas a la hora de poder expresar sentimientos, ideas de una forma certera? Oh, wow, increíble. El español primero el español es un latín bellamente pasado por agua, pero que es un idioma con una flexibilidad que perdonen, pero tiene una flexibilidad, y no lo digo yo, lo dice Alfonso Reyes, lo han dicho muchísimos escritores, pero por ejemplo, un verso, ¿no? Cerrar podrá mis ojos a postrera sombra que me llevará el blanco día, y termina alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que tanto humor a fuego han dado, medulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán no su cuidado, serán cenizas, mas
tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Ese es el español. Pues fíjate que curiosamente, mientras estaba esperando que llegaras, di una vuelta por el museo, y es curioso, ¿no?, que por una parte los políticos cancelen el español, por ejemplo, en una web, pero aquí en un museo tan importante como este, todos los carteles que explican los retratos, todos están en inglés y en español. Claro, sí. En los dos idiomas. Sí, ¿no? claro. Que nos sí. recuerda, obviamente, que una cosa es la política y otra cosa es la realidad, y la importancia que dan instituciones como estas al idioma español, ¿no? Correcto, sí. Podemos, por ejemplo, pensar, bueno, si queremos cancelar el español, quitémosle el nombre a California, Montana, Texas, Nuevo México, y todos esos nombres, Florida, Nuestra Señora de la Florida, y todos esos nombres, o sea, es quitar la historia de los Estados Unidos. Es increíble, entonces es una paradoja, ¿no? Que mientras más arremeten contra el español, más fuerza cobra. Efectivamente, sigue para adelante, no importa quién esté en el poder. Exactamente. Oye, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y seguiremos todo lo que estás haciendo y a ver cómo expandes todavía ese currículum, que no es nada fácil porque es fuerte, y a ver si vas a otra academia más, porque ya serían 4, ya sería un récord mundial, aunque seguro que con 3 no creo que haya mucha gente que lo tenga. Muchas gracias por tu tiempo y por darnos esta visión de todo lo que es español, de todo lo que es el español aquí en Estados Unidos, que pocas personas como tú conocían. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pablo, y gracias a la audiencia. Muchísimas gracias.